Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, con esperanza el Señor nos recibe hoy en su casa para celebrar juntos el santo sacrificio de la misa. La Iglesia es una casa de oración. Aquí somos convocados como comunidad de hermanos para orar a nuestro Padre que está en el cielo, para alabarle, pedirle perdón e interceder por nuestras necesidades y las de nuestros hermanos. Es día domingo, día de Cristo resucitado, día que Dios nos regala para que le abramos el corazón y descansemos en Él. Participemos entonces con fe y celebremos con devoción esta acción de gracias que ahora iniciaremos y entonando juntos el canto de entrada, iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la Jornada Mundial de todos nuestros abuelos y también de los adultos mayores. Ayer era San Joaquín y Santa Ana y entonces hoy recordamos, pedimos por nuestros abuelos, los que están ya en el cielo. Yo por lo menos tengo que pedir por ellos y sé que la influencia, el amor, la oración, el cariño, en fin, tantas cosas de nuestros abuelos que han marcado, por lo menos mi vida. Espero que también la de ustedes de esa manera. Entonces, les recordamos con cariño valores, principios y ojalá que podamos, sobre todo hoy en nuestro país, volver un poco a retomar, a recordar y a vivir
la transmisión de estos valores que ellos nos han dejado. Al iniciar nuestra misa, queridos hermanos, vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que el Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
oración. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo: El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave, que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: ¿Así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrasar ese lugar, en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió: Si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo: Yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5 vas a destruir toda la ciudad. No la destruiré. Si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir: Quizá no sean más de 40. Y el Señor respondió: No lo haré por amor a esos 40. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizás sean solamente 30. Y el Señor respondió: No lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió. Una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más de 20. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Que sean solamente 10. En atención a esos 10 respondió: No la destruiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, en el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y con Él resucitaron, por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los ha revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando ustedes recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro, aquel le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y no se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿Le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermosísimo este Evangelio, ciertamente, que tiene muchos elementos. Comenzamos con el primero. Primero, el hecho del rezar, la oración, orar. Orar, queridos hermanos, tiene una finalidad, justamente como nos enseña aquí, de entrar en relación y en intimidad con Dios. Alguna vez coñanteña lleva por el hecho de rezar. Pensamos que el rezar significa para nosotros simplemente, queridos hermanos, al entrar en relación con el Señor, pensamos que estamos haciendo un pedido especial para que Dios nos haga un milagro. Estañen bo veñan de yara veja lo mismo lleguen tomando la shesu, manola sheru o lo que sea onda cuera y la chembasui, como un milagro. Y sin embargo, la oración es justamente sensibilizarnos a nosotros. La oración es para nosotros, para entrar en sintonía con Dios, en sintonía con nuestros hermanos y en sintonía con nosotros mismos. Y ahí tendremos el verdadero cambio. Pero lo lindo es justamente que nosotros, dice Señor, enséñanos a rezar. Ojalá que nosotros esto también le digamos al Señor: enséñanos a rezar, a entrar en esa sintonía, a saber, Señor, quién soy yo, quién eres tú, Señor, en mi vida, quiénes son mis hermanos, quiénes son los que me rodean, quién es y qué es mi comunidad. Bueno, y aquí el Señor nos enseña a través de Lucas: Padre, santificado sea tu nombre. Lo primero que pedimos es santificar el nombre del Señor. Ese es nuestro primer objetivo, mirando y diciendo Padre. Padre quiere decir el que nos da, el que nos dona, el que nos regala, el Abad, ¿verdad? El Abba, Padre, Papito, Abí, M-N-H, lleva peña Yara, para que tu nombre primero sea santificado. Y entonces quiere decir, como les dije hace rato, ñandeko la ñañe sensibilizata jineika tu hanguaisha la yaweru, allá y cuaca, lleva entero veteave, peñan de yara, hoy potañan de ewe. Eso quiere decir santificado, kadosh. Tu nombre sea conocido, sea honrado y sea derramado en medio del pueblo. Y luego dice también: venga tu reino. Entre nosotros, queridos amigos, estamos preocupados porque el reino de Dios, es decir, donde Dios sea quien esté en medio de nosotros. Y ante Goya Purajiboí, a mí me encanta. Dios queremos los paraguayos. En Dios pensamos y ansiamos Dios. Bajo dorados y humildes techos,
tengan la patria donde reinar. Ojalá que nosotros volvamos a recuperar este sentido del reino de Dios. Quiere decir que es Dios el fundamento esencial y fundamental que mueve nuestra vida, nuestra historia, nuestros gobiernos, nuestras políticas, nuestra economía, nuestra solidaridad, nuestro trabajo, nuestro empeño y todo lo que nosotros hacemos como caridad. Sea Dios, queridos hermanos, sea Dios quien nos forme a nosotros, nos guíe a nosotros. Estas son expresiones de los padres de la Iglesia, sobre todo San Agustín, queridos amigos, en una maravilla la ciudad de Dios, donde cada cristiano está preocupado porque el reino de Dios se haga presente en nuestra sociedad y en nuestra familia. Hay más elementos, queridos hermanos, les invito a seguir rezando, a seguir pidiendo y a seguir entrando en sintonía con la palabra del Señor, para saber un poco qué es lo que nos está pidiendo y qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que comprometernos para rezar y hacer que el reino de Dios sea en medio de nosotros, porque nosotros santificamos su nombre y entonces tendremos el pan de cada día, pero todos, y entonces todos vamos a estar mejor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Por el Papa León, para que su testimonio y enseñanzas nos ayuden a lo largo de este año jubilar a vivir con autenticidad la fe que profesamos, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por los abuelos y adultos mayores de nuestra comunidad, para que los niños disfruten de su compañía, los jóvenes atesoren y aprendan de sus consejos, y los adultos los valoren y los cuiden en su debilidad, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por todos nosotros, para que el encuentro con Dios en la Eucaristía y en la oración nos lleve a vivir auténticamente como hermanos, con una sincera caridad fraterna hacia todos, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor,
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor, que esta Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a corresponder al don inefable de tu amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.